Hablemos de la definición de lo que es la conciencia. Creo que es algo que elude algunos de los más grandes trabajos filosóficos que he leído. Entre ellos diría un gran número de tratados acerca de la conciencia y nunca la terminan de definir. Mi definición de la conciencia cabe en una sola oración. La conciencia es el proceso de crear múltiples bucles de retroalimentación con el fin de crear un modelo de ti mismo en el espacio con respecto a los demás y en el tiempo para satisfacer ciertas metas. Los cocodrilos, por ejemplo, estarían en el nivel 1. En el primer nivel, ellos entienden su posición en el espacio respecto a la presa. Por ejemplo, la parte trasera de nuestro cerebro es la más antigua y se le conoce como cerebro reptiliano. Es la parte trasera del cerebro, la médula, el cerebelo. El equilibrio, por ejemplo. Si en un accidente automovilístico sufres una lesión en ese lugar, tu sentido de equilibrio se pierde, es decir, tu sentido de territorialidad o hambre. Luego viene la parte central del cerebro, que se desarrolla durante la adolescencia. Se le conoce como el cerebro del mono, el cerebro de las jerarquías sociales. Es ahí donde los niños deben aprender a ser corteses, donde deben aprender sobre etiqueta en una sociedad jerarquizada y aprender a controlar sus emociones. Luego, la última parte del cerebro que debemos desarrollar es la parte frontal, la corteza prefrontal. Se le conoce como el cerebro pensante, y es lo que nos separa de los animales. Los animales tienen un nivel de conciencia en el que entienden su posición en el espacio. Los monos están en un nivel 2. Ellos logran comprender sus relaciones con otros monos, pero solo los humanos tienen un nivel 3 de conciencia. Se le conoce como el entendimiento del mañana, el futuro. Soñamos despiertos, programamos, planeamos. Los animales no tienen esa capacidad. En ellos todo es instinto. Y luego los científicos dicen que la escala es muy bonita, pero ¿cuál es la unidad para medirla? ¿Cuál es la unidad de conciencia? Mi única unidad de conciencia sería un sensor, un único bucle de retroalimentación que permite medir la temperatura de una habitación, porque funcionará de acuerdo a la posición en que esté ubicado un termostato, en el lugar en el que se medirá la temperatura. Una flor puede tener más o menos 10 sensores, porque tiene que monitorear la temperatura, la humedad, agua, intensidad de luz solar y así sucesivamente. Y luego, cuando observas a un reptil, quizás puedas notar los cientos de diferentes bucles de retroalimentación. Y luego llegamos a los roedores, quizás sean miles de bucles de retroalimentación y así. Nosotros como humanos somos los únicos con la capacidad para pensar en el mañana. Si tienes una mascota, sea un perro o un gato, le puedes enseñar algunos trucos. Sin embargo, jamás podrás enseñarle el entendimiento sobre el mañana. Entonces, si tuvieras una escala numérica, ¿en qué número ubicarías la conciencia humana? ¿De qué manera obtienes ese número? Porque si hablamos de medir la conciencia y consideramos los innumerables roles existentes en la naturaleza, muchos dirían que en realidad la conciencia es algo que no se puede medir, ni siquiera puedes identificarla. Otros dirán que la estructura cerebral está posiblemente asociada a esto. Entonces, ¿qué podría decirse al respecto? Yo en realidad creo que podemos subir de nivel en la escala y medir la conciencia de cualquier cosa, incluso de los robots, incluso inteligencia extraterrestre, o de animales como perros o gatos. Todo depende del número de bucles de retroalimentación. Por ejemplo, un termostato tendría una unidad y una flor tendría 10 unidades. Piensa en un cocodrilo, tendría múltiples bucles de retroalimentación, porque este tiene entendimiento de su posición en el espacio y la posición de su presa, es decir, entiende el comportamiento de su presa. Y cuando llegamos a los monos, el número de bucles de retroalimentación es incluso mucho más grande. Los monos comprenden las emociones, entienden el lenguaje corporal, entienden su posición en una jerarquía. En las coaliciones, sabes quién es amigo y quién es enemigo. Cosas mucho más complejas ocurren con los monos. Y por último, llegamos al ser humano. El número de bucles de retroalimentación necesarios para pensar sobre el futuro es enorme. Quizás te preguntes sobre la forma en que esto se puede medir en una posible escala relativa. Es decir, el ser humano con relación a un mono con relación a un cocodrilo con relación a una flor. También te preguntarías si no existe una forma absoluta de medirlo, ya que de eso se trata la ciencia, encontrar un número matemáticamente exacto. En otras palabras, podríamos hacer una prueba a un ser humano para clasificar su nivel de conciencia.
Y no se trata de una prueba de coeficiente intelectual. Eso es lo primero que imaginas cuando hablo de una prueba. Pero cuando observas a la gente con alto coeficiente intelectual por 20 o 30 años, puedes encontrar mucha gente, digamos, marginal, pequeños delincuentes, personas al margen de la sociedad. Entonces, las pruebas de coeficiente intelectual no están fuertemente correlacionadas con el éxito en la vida. Sin embargo, cuando observas a un ladrón de bancos te das cuenta que, aunque pueda tener un coeficiente intelectual bajo, ya sea porque reprobó la escuela en su juventud, esta persona puede pensar y entender el futuro sobre el robo de un banco, y de mejor manera que un policía. Puede burlar a la policía porque puede imaginar escenarios más realistas que la policía. Entonces, esto es lo que opino de las pruebas de coeficiente intelectual. Esta clase de pruebas ponen a las personas en ambientes extraños y los hacen calcular escenarios realistas. Ahora, la Fuerza Aérea entendió esto hace mucho tiempo. Empezó a realizar estas pruebas de IQ y se dieron cuenta que no eran muy útiles para entender cuán buenos pueden ser los pilotos en la guerra. Entonces fue cuando realizaron otra prueba. Digamos que estás varado detrás de las líneas enemigas en medio de una guerra. ¿Cuántos planes de escape puede usted calcular para salir de esa situación? Y encontraron que personas con pobres resultados en la prueba de IQ obtuvieron excelentes resultados en esta otra prueba, es decir, que tenían mejor capacidad para pensar o planear a futuro. Y también se dieron cuenta que las personas con IQ alto no tenían esa capacidad de planear a futuro. No pensaron muchos planes de escape según la pregunta del test. Y eso es lo que les digo. El número de escenarios realistas que puedes calcular para cualquier situación, ya sea que estés varado en una isla o detrás de las líneas enemigas en una guerra o robando un banco, todo eso se correlaciona de mejor manera con nuestro nivel de conciencia que una prueba de IQ. Y otra vez, todo esto puede medirse. Podríamos ponerlo en una escala e incluir a los robots. Si mi escala es cierta, entonces incluso los robots podrían ser clasificados por nivel de conciencia. Diría que los robots están en nivel 1, ya que entienden su posición en el espacio, tienen la inteligencia de una cucaracha. Asimo es uno de los robots más avanzados en el mundo. Yo entrevisté al creador de Asimo, y este admitió que Asimo tiene la inteligencia de un insecto. Esto es exactamente lo que dice el desarrollador de uno de los robots más avanzados en el planeta Tierra. Ahora en el MIT están tratando de desarrollar robots con algunas emociones. Eso sería el comienzo del nivel 2. E incluso un poco de nivel 3, debido a que los robots pueden pensar en el futuro en una dimensión. Ellos pueden pensar, por ejemplo, en el flujo del aire, en el ala de un avión. Y eso es todo. Nosotros podemos pensar el futuro en múltiples escalas. Por ejemplo, arroja a alguien en una isla desierta y deja que sobreviva. Ponga a alguien detrás de las líneas enemigas. Y de repente te darás cuenta que tienes que tener un completo y muy complejo sentido común sobre las nociones del espacio, tiempo y las otras personas para poder escapar de las líneas enemigas. Ahora hablemos un poco acerca de la relación entre el cerebro y, primer lugar, y la conciencia. ¿Cómo surge el cerebro? ¿En qué lugar exactamente y cómo funciona todo ese proceso? Para comenzar, digamos que históricamente hemos tenido algo llamado dualismo, donde el espíritu, el alma, era algo completamente diferente al cuerpo. Entonces, en los últimos 50 años hemos desarrollado y entendido un poco sobre la neurociencia. Nos empezamos a dar cuenta que el cerebro es wetware, es decir, no es ni hardware ni software. El cerebro es un wetware, que significa un software llamado la mente. Entonces comenzamos una teoría unificada para que la mente sea un software corriendo en el wetware del cerebro. Pero ahora tenemos el siguiente nivel de evolución, es el de conectoma. El entonces presidente Barack Obama y la Unión Europea invirtieron $1 billón para crear el conectoma, que consistía en un mapa de todo el circuito neuronal de la mente humana. Así que un día tendremos dos discos, tendremos un genoma y un conectoma. El primero tiene un mapa de todos los genes de nuestro cuerpo y el otro tendrá todas las vías neuronales de la mente, lo cual contiene emociones, memorias y sensaciones. Y en cierto sentido estamos retrocediendo cientos de años en el pasado. Ahora estamos separando el cuerpo de la mente al tener el genoma y el conectoma y darse cuenta que cuando mueres, en cierto sentido, el genoma y el conectoma aún viven. ¿Quiere decir esto que seré inmortal? Bien, parafraseando a Bill Clinton, depende de cómo tú te defines a ti mismo. Si no eres más que wetware corriendo un software, entonces cuando mueres, oye, lo siento mucho amigo, pero desaparecerás.
Pero si eres un conectoma y tu genoma sobrevive, en cierto sentido una parte tuya vivirá para siempre. Bien, ahora hablemos un poco de la teoría de la conciencia cuántica de Roger Penrose. Los informes de Penrose, un muy conocido y establecido físico en la Universidad de Oxford, creo que él está trabajando en algo, pero tal vez haya menos que ver a simple vista. En primer lugar, la pregunta es, ¿una computadora es determinista? Digamos, una vez que presionas un botón, ¿obtienes perfectamente un resultado? La respuesta es sí. Un computador no es nada más que un montón de transistores al que le presionas un botón y automáticamente obtienes un resultado. Pero entonces la pregunta pasa a ser, ¿es el cerebro humano determinista? ¿Estamos programados o tenemos libre albedrío? Entonces llegamos a los dilemas filosóficos y religiosos. ¿Eres responsable si eres un asesino en masa? ¿Por qué ponemos a las personas en una cárcel? ¿Por qué castigamos a la gente? Toda nuestra sociedad se basa en la cuestión del libre albedrío. Si somos un montón de transistores, entonces no hay libre albedrío. En cierto sentido, no estoy de acuerdo con la teoría determinista, que dice que somos nada más que un montón de transistores disfrazados de neuronas. Eso sería algo totalmente determinista, tanto que un día podremos ser modelados con máquinas. Lo que yo creo es que en verdad todos tenemos cierto grado de libre albedrío. Sin embargo, este es diferente al libre albedrío de Penrose y otras personas que han escrito sobre el tema. Por ejemplo, si tengo una imagen en movimiento de una película de Hollywood, todo es determinista, es decir, conozco el inicio y conozco el final. Las personas en la película podrían decir tengo libre albedrío, soy el maestro de mi destino, pero tú y yo sabemos que hay un botón de play. Y ese botón de play significa que todo está escrito. Lo que significaría que todo esto que estoy diciendo también está escrito. Y eso también significaría que el resultado de esta conversación también está escrito. Y yo no creo en eso por muchas razones. En primer lugar, hay un principio de incertidumbre de Heisenberg. Si tengo dos planetas Tierra creados hace 4.500 millones de años y luego oprimo el botón de play 400.500 millones de años después, ¿tendría entonces dos planetas Tierras gemelos? ¿Los seres humanos evolucionarían en ambos? La respuesta es probablemente no, debido a este principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, la mecánica cuántica juega cierto papel en la mente humana. Ahora, si investigas un poco para intentar modelar una neurona, te darás cuenta que las neuronas tienen fugas, son confusas, no son digitales, no están simplemente encendidas o apagadas. Algunas veces se filtran, tienen todo tipo de deficiencias. Las neuronas no son totalmente deterministas. Y creo que cuanto más estrecha es una neurona, más fugaz se vuelve. Y esos son los efectos de la mecánica cuántica. En pensar en que ese es el por qué no podemos construir un robot con inteligencia humana. Yo en verdad creo que un día podremos hacerlo. Podremos crear robots con inteligencia casi similar a la humana, que sea prácticamente indistinguible y que sean capaces de pasar la prueba de Turing. Siendo así, no estaría totalmente en desacuerdo con mi colega Penrose, porque pienso que algún día podríamos tener un robot que pase la prueba de Turing. Sin embargo, también creo que hay efectos cuánticos. De lo contrario, seríamos totalmente deterministas en el cerebro. La fuga en las neuronas tiene efectos en la mecánica cuántica que se manifiesta a nivel de iones. Por supuesto, debido a que se tiene el transporte en iones a través de neuronas para permitir ser disparados, estos son entonces pequeños efectos. En su mayor parte el cerebro parece determinista, pero realmente creo que en última instancia hay libre albedrío. Lo que pienso es que en última instancia todos nosotros somos maestros de nuestro propio destino. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.